Hola a todas y todos. En este video les quería contar un poquito para qué sirven las derivadas, o más específicamente, qué información me da una derivada. Saber leer la información que está contenida en una derivada es fundamental para entender un montón de ecuaciones que aparecen a lo largo del curso de físico-química. Entonces, vamos a considerar un ejemplo muy sencillo, que tenemos una función f, que es una función del tiempo, o sea, mi variable es el tiempo, que me indica la distancia que recorrió un automóvil en un cierto tiempo, y ese tiempo, esa variable t, se mide desde que el automóvil comenzó el viaje. Entonces, un ejemplo de cómo podría verse una gráfica de f en función de t es algo así. Esto es un ejemplo cualquiera. Bueno, ahora supongamos que yo quiero saber a qué velocidad anduvo el automóvil cuando recorrió esa distancia, a qué velocidad anduvo. Eso es lo mismo que pensar con qué velocidad cambió f al cambiar el tiempo. Entonces, una cosa que yo podría hacer es decir, bueno, voy a ver toda la distancia que recorrió y la divido por el tiempo que empleó en recorrerla. Entonces, si en ir desde el tiempo cero, cuando no había recorrido nada, hasta el tiempo final, tardó 50 minutos y recorrió 100 kilómetros, entonces podría decir, bueno, el automóvil fue a una velocidad que es 100 kilómetros dividido 50 minutos, 2 kilómetros por minuto. Entonces esa sería una primera respuesta. Ahora, pensamos un poquito más y digo, ¿el auto siempre fue a esa velocidad? ¿Fue siempre a 2 kilómetros por minuto? ¿Qué pasa si yo considero otro intervalo? Entonces me fijo, por ejemplo, en los primeros 20 minutos, y en los primeros 20 minutos la verdad es que recorrió poquito, recorrió solo 10 kilómetros. Entonces cuando hago la velocidad en este intervalo, ahí me da que recorrió medio kilómetro por minuto. Y si en cambio considero los 10 minutos siguientes donde recorrió una distancia muy grande, bueno, en ese caso fue una velocidad de 8,5 kilómetros por minuto. Y si me fijo en los últimos 20 minutos, bueno, ahora otra vez volvió a ir despacito, recorrió una distancia chiquita y me da que recorrió un cuarto de kilómetro por minuto. Entonces, lo que veo cuando yo quiero ver cómo cambió f con el tiempo, cómo cambió la distancia recorrida con el tiempo, lo que veo en este ejemplo, pero que es general, es que la velocidad que yo calculo cuando tomo un intervalo de tiempo grande depende de cuán grande o cuán chico fue el intervalo de tiempo considerado, no solo de cuán grande o cuán chico, sino en qué momento está. No es lo mismo si yo calculo un intervalo acá, que si calculo un intervalo acá, que si calculo un intervalo acá. O sea, la velocidad que calculo depende de dónde la estoy calculando y depende del intervalo considerado. Ese es el primer punto y es clave. No obtengo una única velocidad, sino que tengo distintas velocidades dependiendo de qué parte de la curva, qué parte de la función esté mirando. Vamos a ver eso con un poco más detalle, con un ejemplo, pero nuestro objetivo es ver si puedo definir una velocidad que sea independiente del intervalo. Bueno, y entonces, para ver si puedo definir una velocidad que sea independiente del intervalo, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a considerar esta función que tengo acá, que es la función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, y yo quiero definir una velocidad que sea independiente del intervalo, empezando en el punto negro, que es el punto x igual a 2. Entonces vamos a ver lo que pasa con este ejemplo. Tengo ahí mi función y mis puntos, y acá preparé una tabla donde para cada valor de la variable x tengo el valor de la función. Entonces, ¿qué pasa con las velocidades? Si, por ejemplo, calculo la velocidad con que cambia f al ir del punto x igual a 2 a x igual a 7. Hago ese cálculo con los datos que están en la tabla, me da una velocidad de 9. Si calculo
entre 2 y 5 me da una velocidad de 7. Si calculo entre 2 y 3 me da una velocidad de 5. O sea, nada nuevo, es parecido a lo que vimos recién, obtengo velocidades que dependen del intervalo. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo intervalos cada vez más chiquitos? Esto no se los voy a mostrar en el gráfico porque no me salen bien los dibujos, pero se los muestro con la tabla. ¿Qué es lo que pasa si yo tomo intervalos más chiquitos? Por ejemplo, si voy de 2 a 2,5 y si calculo ahí con qué velocidad cambia f, haciendo la variación de f dividido la variación de x, me da una velocidad de 4,5. Ahora, si mido cómo cambia f al ir de 2 a 2,25, ahí obtengo una velocidad de 4,25. Y si me fijo cómo cambia en ir de 2 a 2,10, fíjense que voy tomando cada vez un intervalo más chiquito, ahí la velocidad me da 4,10. Y si voy de 2 a 2,01, la velocidad me da 4,01. Y si voy de 2 a 2,001, la velocidad me da 4,001. Y si voy de 2 hasta 2,0001, ahí la velocidad me da 4,0001. Entonces, lo que vemos con este ejemplo es que en el límite en el que el cambio de la variable se hace muy, muy chico, la velocidad de cambio de la función tiende a un valor definido. Bueno, ese valor definido es la derivada. O sea, la derivada es el valor al que tiende la velocidad de cambio de una función cuando el cambio de la variable se hace muy chiquito. Lo que vimos acá, desde cómo es la derivada de x cuadrado con respecto a x, no es una demostración, es simplemente un ejemplo para que vean lo que pasa, y lo pueden probar con cualquier función que ustedes quieran si tienen ganas, para que vean lo que pasa cuando yo calculo con qué velocidad cambia una función al cambiar su variable. En general, siempre obtengo valores de cambio de función respecto al cambio de variable que dependen del intervalo y del punto. Ahora, si yo fijo un punto y tomo intervalos cada vez más chiquitos, en el límite en el que el intervalo se hace cada vez más chiquito, la velocidad de cambio de la función tiende a un valor definido. Ese valor es la derivada. Eso es el punto en cuestión. Entonces, hasta ahora, la derivada me dice con qué velocidad cambia la función al cambiar la variable para un cambio infinitesimal de la variable. Y tuvimos que utilizar un cambio infinitesimal porque de esa manera nos permite obtener un valor unívoco de la derivada. Y decimos que eso es la derivada en el punto y decimos que esa es la velocidad con que cambia la función en el punto. Decir eso es un poquito contradictorio porque fíjense que si yo estoy en un punto no hay cambio. Entonces, en realidad es a medida que el intervalo se hace más chiquito respecto de ese punto. Pero bueno, es la forma en la que hablamos. Entonces obtengo un valor unívoco de la derivada que vale para ese punto. Y cuando me mueva a otro punto, bueno, ahí voy a tener otro valor unívoco que va a ser la derivada en el nuevo punto y así siguiendo. Pero, digamos, usar intervalos infinitesimales nos permite obtener velocidades de cambio de la función unívocamente determinadas. Ahora, son determinadas para cada punto. Bueno, y en el ejemplo anterior, f de x era x cuadrado y f' de x es 2x, que es igual, en x igual a 2 da 4. Eso es ninguna novedad, es simplemente para cerrar el ejemplo que les estaba presentando. Bueno, entonces ahora viene una cuestión que es muy importante en fisicoquímica, porque vamos a ver la derivada de la energía libre respecto de la temperatura, o la derivada de la energía interna respecto a la temperatura, la derivada de la entropía respecto al volumen, un montón de funciones, que la derivada de la energía libre respecto a la presión. Entonces, ¿qué información me da el signo de la derivada? Para ver qué información me da el signo de la derivada, simplemente vamos a considerar la fórmula de la derivada, que es la derivada, f', es el límite cuando delta x tiende a 0 del cambio en f producido por un cierto cambio en x, dividido, o sea, el cambio de f
producido al tener un cierto cambio en X dividido el cambio en X. Esa es la definición. Ahora, para ver el signo, no me importa el límite. Entonces nos olvidamos del límite y vamos a pensar en el signo como si no estuviera el límite. ¿Cuándo f' va a ser positivo? Bueno, va a ser positivo cuando las dos cosas que están en el cociente tengan el mismo signo. En este caso, si las dos variaciones tienen el mismo signo, o sea, el cambio en x y el cambio en f tienen el mismo signo, la derivada es positiva. Eso quiere decir que la derivada es positiva cuando la función crece al crecer la variable y la función decrece al decrecer la variable. O sea, cuando la variable y la función van juntas, ambas crecen o ambas decrecen, porque de esa forma los dos factores que están acá, el numerador y el denominador, tienen el mismo signo y al tener el mismo signo me dan una f', una derivada que es positiva. Por el contrario, si las variaciones tienen diferentes signos, eso significa la función crece y, la variable crece y la función decrece o viceversa, entonces ahí la derivada tiene un signo negativo. Entonces eso es una cosa muy importante para un montón de aplicaciones de las ecuaciones que van a aparecer a lo largo del curso de físico-química. Bueno, y acá tenemos simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, el puntito este rosa, acá estoy en una situación en donde si me muevo por la variable hacia la derecha, o sea, cuando la variable crece, yo veo que la función crece, y si la variable decrece, o sea, me voy hacia la izquierda, la función decrece. Entonces, este es un punto de derivada positiva. El punto verde es un punto claramente de derivada negativa. Cuando la variable crece, o sea, cuando me voy con la variable hacia la derecha, la función se va para abajo, o sea, decrece la función, y cuando me voy con la variable para la izquierda, o sea, cuando la variable decrece, la función crece. Entonces acá estoy en un punto de derivada negativa. Bueno, entonces, derivada positiva es una función que crece junto con su variable. Derivada positiva es una función que crece con su variable. Derivada negativa es una función que decrece cuando crece la variable. ¿Y qué pasa cuando la derivada es cero? Bueno, cuando la derivada es cero es una función que no cambia, pero recuerden que la derivada me da información en un punto. Entonces, cuando una función tiene derivada cero pueden ocurrir dos cosas. Una es que la función siempre tenga derivada cero, o sea, que tenga la misma derivada en todos los puntos. Eso es una constante, eso es una recta horizontal. Acá no la tengo dibujada, pero es una recta horizontal. La otra situación, que puede ser una derivada que es igual a cero solo en un punto, es que ese punto sea un máximo o un mínimo, como el que tienen representado acá, acá y acá. Fíjense que yo siempre que tengo un máximo o un mínimo, paso de una derivada con un signo, por ejemplo en este caso una derivada positiva, a una derivada negativa. En el medio, al ir del positivo al negativo, en algún momento pasó por el cero. Y ese cero, en este caso, es un máximo. En cambio, si yo me viniera, por ejemplo, a este punto que está acá, en el x igual a 6, vengo de una derivada negativa y después voy a una derivada positiva. Entonces, en el medio, en algún punto, en un único punto, fue cero, y eso es un máximo o un mínimo de la función. Una cosa importante es que también que vamos a utilizar en aplicaciones en físico-química es la relación entre la pendiente de la curva y lo que es la recta tangente. La derivada de una función en un punto también recibe el nombre de pendiente de la función en el punto. Y eso es una forma de definir la derivada. Yo digo, la derivada de la función es la pendiente de la función en ese punto. Y por otra parte, se define la recta tangente a una función en un punto como la recta que pasa por ese punto y que tiene la misma pendiente que la función. Esto se lo digo porque después hay otro video con el tema este de la recta tangente que lo van a necesitar para hacer los trabajos prácticos. Entonces, en este dibujito que tienen acá están representadas las
las rectas tangentes a la función f en los distintos puntos considerados. Y para terminar, o sea, vimos la información que me da el signo de la derivada, pero ahora quiero que pensemos un cachito qué información me da la magnitud de la derivada. ¿Cómo puedo yo saber la magnitud de una derivada gráficamente? En este gráfico que está acá, por ejemplo, yo quiero saber cuál es mayor, si la derivada en este punto rojo o en este punto verde. Por ejemplo, esa sería una de las cosas que me puedo preguntar. Entonces, para eso recordemos que la pendiente lo que me indica es la inclinación. Entonces, yo de estos dos puntos, el punto rojo y el punto verde, ambos yo sé que tienen derivadas negativas, porque cuando la función crece, cuando la variable crece, la función decrece. Cuando la variable crece, la función decrece. Ahora, trazo las rectas tangentes a la función en el punto, gráficamente, no es un cálculo exacto, es simplemente una representación gráfica. Ahora yo trazo las rectas tangentes y veo que la inclinación de la recta roja es mucho mayor que la inclinación de la recta verde. Entonces, como la inclinación es la pendiente, yo puedo saber que aunque ambas son negativas, en valor absoluto es mucho mayor la derivada en el punto rojo que en el punto verde. Entonces, esto me permite tener una idea de cómo son las derivadas, una idea gráfica de cómo son las derivadas sin hacer ninguna cuenta. Y esto también es importante en muchas aplicaciones en físico-química. Así que bueno, dicho esto, terminamos este pequeño video que espero que les sea útil para cuando veamos las aplicaciones en físico-química, estas cosas ya estén claras. Saludo a todas y todos.